Ok, vamos a ver función escalón unitario y función de impulso para el dominio continuo. Sí, ¿por qué estamos analizando dominio continuo y dominio discreto? Bueno, eh, generalmente el dominio continuo, sí, lo vamos a manejar con señales analógicas. Sí, y las señales analógicas generalmente son las señales del mundo real. ¿Sí? Entonces, generalmente las señales analógicas vienen del mundo real y se mueven o se expresan dentro del dominio continuo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a procesar una imagen o una fotografía, toda esa cantidad de información de luz y de contrastes en el mundo real no es digital, ¿verdad? Son funciones en coordenadas que vienen expresadas de forma analógica. El procesamiento de la voz es una señal analógica en el tiempo continuo. ¿Sí? Entonces, por esta razón se están contemplando señales tanto en el dominio continuo como en el dominio discreto. ¿Sí? Vamos a ver la función escalón unitario en el dominio continuo. ¿Sí? Es esta que se describe en esta gráfica de aquí. ¿Sí? Para eso nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. U de t va a ser igual a cero, ¿sí? Cuando t sea menor que cero. En este caso t representa el tiempo. Y va a valer 1 cuando t sea mayor que cero. ¿Sí? Aquí, si podemos ver, eh, no tenemos una definición eh, exacta de qué pasa cuando t es igual a cero. Simplemente vemos cuando t es mayor o menor que cero. Eh, Esta parte de cuando t es igual a cero generalmente se complica demasiado porque de el punto cero al instante 0.000001 no se puede definir el incremento de valor en la función porque es discontinua. ¿Sí? Inmediatamente en el primer millonésimo dígito después del cero se vuelve uno. ¿Sí? Entonces esa discontinuidad crea un problema al querer definir la función cuando t vale cero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver ese problema? Bueno, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos una función u de t, podemos expresarlo aquí en esta parte. Podemos hacerle un zoom al incremento del valor de la función después de cero y podemos decir que tenemos una especie de rampa, que es esta rampa que tenemos aquí. Esta rampa se da en un instante de tiempo muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces esa rampa sería como que una delta, ¿sí? Que se da en un tiempo específico, ¿sí? Y esa delta se da a medida, la función crece hasta 1 a medida que esa delta tiende a cero, ¿sí? Esta parte es una expresión muy similar a la que veíamos en los límites en la cuestión del cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, esto se pudiera expresar como la derivada, ¿sí?
de la función escalón. Y esa derivada, nosotros ocupamos entender muy bien de qué se trata este incremento de 0 a 1 en ese instante de tiempo, porque a partir de ahí es cuando nosotros podemos definir para el dominio continuo el impulso unitario. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos la función escalón unitario. Este es el escalón unitario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la función impulso unitario? Bueno, la función impulso unitario, para poder definirla, nosotros tenemos que intuir cómo se comportaría la función en un tiempo igual a cero o muy cercano a cero, ¿sí? Para poder nosotros sacar cuál es ese impulso unitario. Entonces, nosotros podemos, en base a esta pequeña definición que hicimos aquí, nosotros podemos decir que el impulso unitario en el dominio continuo va a ser igual al diferencial de U, que viene siendo la rampa, esta rampa que tenemos aquí en el tiempo, ¿sí? Sobre la diferencial de tiempo. Esto lo podemos expresar como que es el impulso unitario de la delta en el tiempo, ¿sí? Y esto va a ser igual a la diferencial de U o del escalón unitario por la delta en el tiempo sobre la diferencial de tiempo a medida que esa delta tiende a cero. ¿Sí? Entonces es como calcular la derivada en esta parte tan pequeña de tiempo. ¿Sí? Aquí el problema que tenemos es que si nosotros ya traducimos eso a una expresión geométrica como esta, nos vamos a dar cuenta, por regla general, el área o la altura, el área de este pequeño rectángulo, que en este caso representaría este crecimiento de la función escalón para convertirlo en el impulso unitario, vale 1. ¿Sí? Y este impulso es la delta en el tiempo del crecimiento de la función de 0 a 1. Esto se da de 0 al delta. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, esto sería 1 sobre delta. Y a medida de que delta tiende a 0, este impulso crecería demasiado rápido. Sigue valiendo 1, pero este impulso crecería hasta ser infinito. ¿Sí? Entonces, este impulso unitario que se forma a partir de una derivada del crecimiento de la función del escalón unitario de 0 a 1 en este pequeñísimo instante de tiempo, también se conoce como delta de Dirac. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habían visto ustedes y de seguro lo vieron en modelo de sistemas. Eh, Esta es la expresión de lo que es el impulso unitario a partir de la función escalón unitario en el modelo del dominio continuo. ¿Sí? Ok, entonces el impulso unitario, ¿sí? Es la derivada del escalón unitario. ¿Sí? Y en el caso contrario, el escalón unitario es igual a la integral, ¿sí? Del impulso unitario. ¿Sí? Esto es muy importante para tomarlo en cuenta, anótelo por ahí. El impulso unitario es la derivada del escalón y el escalón unitario sería la integral del impulso unitario. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una propiedad que se llama propiedad de traslación.
¿sí? Propiedad de traslación. Entonces, en esto es como cuando nosotros estábamos viviendo lo del dominio discreto, donde decíamos que había un delta, ¿sí? Que era de n-1. Y esto nos quería decir que teníamos el retraso de la diferencia de una muestra con respecto al cero, ¿sí? En este caso, nosotros sumábamos todos los s menos n-1, n-2, n-3, n-4, y al hacer esa sumatoria de impulsos unitarios, nosotros obteníamos la función escalón unitario. En este caso, como no tenemos un muestreo definido en intervalos fijos o enteros de tiempo, nosotros tenemos una función que se extiende en el dominio continuo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es una sumatoria en el campo continuo, que viene siendo un integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De una función f de t, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por esos deltas que van de t menos tau, ¿sí? Por el diferencial de tiempo, y esto es igual a una función f de tau, ¿sí? Que es tau es la diferencia entre el tiempo cero, ¿sí? Y la delta que nosotros manejábamos para obtener, o la diferencia en el siguiente espacio de tiempo cuando nosotros obtenemos la derivada del escalón unitario, ¿sí? Esta expresión que tenemos aquí es la segunda expresión más importante, puesto que de aquí parte lo que conocemos como el problema o el tema de convolución, ¿sí? Entonces, muy importante tomar nota de esto. Esto es entonces función, escalón e impulso unitario en el dominio continuo.